y bien cuidado de decir siempre lo que estaba escrito. Así era Pablo. Por eso no perdía el tiempo. De paso les iba y les veía cómo estaban en cuanto a la fe, y después si los veía bien y se gozaban, les decía: ahora oren por mí. Algo así estoy parafraseando todo esto. Por eso Pablo mismo dice, ¿no? Eso en el 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Oigan la preocupación de él. Él mencionaba a alguien más fuera de Cristo como Salvador, Redentor, Vencedor, Glorioso, Señor de Señor. No, él siempre preocupado por él, por los que van a oír y por la palabra que iba a salir de su boca. Por eso Pablo es el mayor ejemplo, lo diría yo, en el Nuevo Testamento. De muchos hombres, ahorita vamos a ver algo otros también. Pero él sabía y lo tenía bien en claro, dice, para que se manifieste como debo de hablar. Hoy en día, ¿será que hay pastores, líderes que hablan y se preocupan de lo que están hablando? No, yo cada vez veo menos y menos. ¿Sí? Dice en el 5, gloria sea el Señor, aleluya, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. O sea, el cuidado de tu manifestación, disque de Dios o sin Dios. Hay que tener mucho cuidado y estar redimiendo el tiempo. Por eso estamos viendo todo eso. Vamos a ver que Pablo sigue en lo mismo y quiere que la palabra del Señor corra y sea glorificada también. O sea, él estaba entregado completamente a Dios, cosa que para muchos nos es muy difícil, lo voy a decir así, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que escuchar, tenemos que avanzar y no voltear hacia atrás, sea lo que sea. Busquen 2 de Tesalonicenses 3:1. Aleluya. Dice ahí en 3:1, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Otra vez dice Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo, siendo como muchos hombres hoy en día lo ven, una persona intocable, una persona que unos dicen, lo que dijo Pablo yo nunca lo dijera, dicen ellos, haciéndose a los muy humildes, como a los muy se quieren como comportar más débiles que Pablo, más inofensivos? ¿Saben qué? Pablo era lo que era porque Dios estaba con él. Pablo era quien era porque él sabía, él reconocía y él obedecía. Y eso cualquiera lo puede hacer si quiere. Usted no ve eso como algo impensable. ¿Sí? Con Dios no hay límites. No hay límites con Dios. Dios no tiene los tiempos como nosotros. ¿Sí? Él vive, para él el tiempo no existe, no hay nada, él no para. Nosotros sí estamos con unos tiempos, ya se acabó, ya se murió, ya vivió, ya nació, ya comió, ya se durmió. Todos estamos en tiempos. Para él no hay nada de eso. Él no hay límites para el Señor. Bueno, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Dice, para que seamos liberados de hombres perversos y malos. Oigan bien cómo es esto. No es ir con el hechicero, con el brujo, pagarle un mal por mal, sino con poder, con oración. ¿Sí? Ahí está. Dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Esos de los que él habla son los que están en muchos lados, con congregaciones, con templos llenos de gente, con muchas cosas ahí ya muy en orden. Tienen otros en otros países y están creciendo y van a crecer más. Hay gente que no tiene fe, pero está ahí. Y no están agradando a Dios de ninguna manera. Porque no es el que, como él dice, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Si él ve que 50,000 personas o 1,000 millones de hombres están tratando, pero tratan mal y no dan el corazón a Dios, ahí se quedan. Solamente Dios ve a uno que lo busque de verdad, tiene misericordia de él y le enseña la verdad. Así es Dios. No porque sean grandes las congregaciones, digan todos, ahí está la verdad. No, ahí no está. ¿Entendamos? Esto es muy fácil. Por eso él dice, porque no es de todos la fe.
Pero, oigan bien este contraste, pero fiel es el Señor que os afirma y guarda del mal. Ahí están las promesas. ¿Usted cree en esas promesas o nomás la lee y no la retiene en el corazón? Conviene que usted empiece a retener lo que usted lee, lo que usted oye, lo que Dios le revela, todo misterio, toda cosa que Dios le muestra, reténgalo porque lo ocupa. Lo ocupa, lo necesita. ¿Sí? Ese es el consuelo. Dice el 4, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Oigan bien cómo se dice esto. Ahí no se dice y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dijo eso. Dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Bueno, oigan, y a la paciencia de Cristo. Oh, qué orden tan tremendo ahí. ¿Sí? Vean que las referencias que hace el apóstol, alguien que sabe, alguien que entiende, que recibe, que se somete, que se calla la boca, que habla cuando debe de hablar y hace las cosas en orden. Él sabía todo eso. Ahora, aquí viene ya Pablo con algo que se hace en muchos lugares, pero mucha gente lo deja ir y lo pierde. Miren, algo que es muy hermoso y que es de Dios, y mucha gente lo desprecia y lo pierde. Vayan hasta 1 Corintios 2.1. 1 Corintios 2.1. Y usted se va a quedar sorprendido, porque si no ha leído esto lo tengo que decir. Mucha gente que no lee o lee pedazos o lee los mismos. Pero escuche lo que pasó aquí, o lo que Pablo declara. 1 Corintios 2.1, ¿ven? Dice ahí, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Qué era lo que traía Pablo en corazón, alma y mente? A Dios. Eso es lo que él iba a predicar. Él no iba a predicar lo que Gamaliel le enseñó. Él no iba a predicar acerca de las peleas entre saduceos y fariseos. Él no iba a predicar acerca de que las, ¿cómo se llaman esas? Las sinagogas estaban mugrosas y los hermanos no le daban comida. Él no iba a predicar ninguna de esas cosas que pierden el tiempo. Los tiempos hay que redimirlos, dice la Biblia. Entonces, ¿qué haría yo aquí hablando de querer hacer más grande este lugar y no predicar? Estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué haría yo aquí hablando de estacionamiento y todo eso y no predico? Perdiendo el tiempo estoy yo aquí y ustedes también. Por eso Pablo va al punto, va al grano a lo que Dios lo llamó. Dice, para anunciarles el testimonio de Dios. Ahora ahí viene lo que él eliminó desde un principio. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Sí? Con todo lo que Pablo era al lado de Gamaliel, él nunca dijo, oh, Gamaliel me enseñó este dicho, o Gamaliel me dijo un día que solamente Dios. Él no salía con nada de eso, ni de broma lo decía. Aunque me imagino podía usar muchas cosas, porque era un hombre que hablaba muchos idiomas. Pero entendamos que cuando venimos a Dios nos olvidamos de todo el pasado. Nos olvidamos de lo que ya hemos visto, creído, pensado. Por eso dice Dios, la Biblia, que si al Señor lo conocíamos de una manera, ya no lo conocemos así cuando hemos vuelto a nacer otra vez. Ya no es así. Muchos de nosotros lo conocíamos crucificado, en una cruz, y ahí estaba pegado, y la madre a un lado, y lo traían abrazado, y luego lo veíamos en un pesebre. Y lo veíamos de muchas cosas, lo veíamos en plásticos, ¿verdad? En pintaduras, en todo. Usted ya no cree así en él. ¿Por qué? Porque ya vino la verdad a usted. Usted ya no cree en eso. Usted ya no cree en cuentos místicos, en cosas que otros hombres inventaron. Entendamos esto. Nosotros ya creemos en el verdadero Dios y en el misterio revelado para la iglesia del Señor. Por eso Pablo dice, yo no vengo con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Todos aquellos que quieran predicar y deseen el púlpito, prepárense, pero para predicar de Jesús, del Evangelio del Señor, porque eso es lo que va a alimentar a las almas, a las ovejas. Ese es el alimento de ellos. Entiendan, ese es el verdadero alimento, el que viene del cielo. Jesús es el pan de vida. ¿Cuántas veces lo vamos a decir y repetir? Las veces que sea necesario. Aleluya. Dice el 3, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Dice, y aún ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Oigan qué claro es Pablo para hablar. Él no andaba tratando de convenciendo con su intelecto humano, lo que aprendió, a convencerlos a nada, sino que él empezó a hablar y hablar y hablar y hablar de Dios, presentando ¿qué? Como dice él, el testimonio de Dios. Eso es lo que Pablo se movía. Y lo que se debe de mover todo hombre y toda mujer que quiera agradarle a Dios. No hay otro camino. Entienda que no hay otro camino. Dice, aleluya, aquí iba a decir la razón, lo repito el 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Es con lo que Pablo habla, y Pablo no andaba dando vueltas, ni hablando en lenguas, no, sino que él le estaba presentando, dando el testimonio de Dios. ¿Sí? Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Y luego, ¿por qué les va a decir él esto? Porque es muy claro Pablo para hablar, así como lo era el Señor Jesucristo, para que vuestra fe, sí, mucha gente dice, yo tengo fe. Ok, ¿cuál fe tienes tú? Aquí dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el autor y consumador de nuestra fe es Jesucristo. Eso es muy claro de entender y muy hermoso. Esto me gozo yo porque como vemos aquí el mismo sentimiento, el mismo sentir, el mismo pensar, el mismo espíritu, todo lo que va diciendo Pablo. Aleluya. Oigan, que Pablo, ¿qué es lo que decía? Anunciaba el testimonio de Dios. Pero ¿qué dice Primera de Juan 5:10? Primera de Juan 5:10. Aquí vamos a ver algo bien interesante. Primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Oigan bien lo que vamos a ver aquí, ¿eh? Usted puede recibir la palabra, pero es necesario que después de que la reciba, la retenga. Sí, porque a mucha gente se les da el testimonio, pero no por eso muchos de ellos son salvos. Pablo se la pasaba dando el testimonio por todos los países, en sinagogas, en todos los países que él iba, en Asia, en muchos lugares andaba Pablo. Andaba en Grecia, andaba dando que Pablo exactamente las mismas cosas que era el testimonio de Dios. Pero escuchemos bien que sigue diciendo aquí. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea que Dios se ha comprometido con todos aquellos que le creen. Y dice, te voy a empezar a dar la victoria. Te voy a empezar a dar el gozo. Te voy a empezar a dar verdad. Es necesario que me creas, dice Dios. Por eso te mando al Hijo, para que con el Hijo caminen juntos y me agraden a mí. Por eso vamos a ver esto. El que no crea a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Desde ahí empieza a fallar la gente. Desde ahí la gente ya dice, bueno, yo no sé, yo voy a la iglesia, no pasa nada, mis hijos no se componen, yo no tengo paz, yo no creo, me va más mal, Pero hay que ver las raíces de todo. Hay que ver el testimonio, lo están reteniendo, porque Dios es fiel y justo para dar lo que Él promete. ¿Sí? Dios no está perdiendo el tiempo con nadie. Oigan lo que les estoy diciendo. Dice enseguida, gloria sea al Señor, dice, y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida eterna? En su Hijo. Ahora, por eso es necesario que cuando recibamos el testimonio del Hijo, vivamos con Él también y le creamos y caminemos junto a Él. Vengan en pos de mí, entreguen todas sus cargas y yo os haré descansar. Ese es el efecto de haber dejado todas nuestras tonteras y entregarnos a Dios en Cristo Jesús. Esa es la verdad, eso es lo que estamos viendo aquí. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora usted piensa en todos los que andan allá afuera dando un testimonio de Dios, pero no retienen la verdad. Tienen partes en sus escrituras. Conocen de Jesús, y uno dice Jesús era un hombre bueno, otros dicen Jesús era un hombre que nunca pecó, Jesús era esto, pero nunca dicen Jesús era Dios, el Hijo de Dios. Tampoco, no tienen ni saben nada, ellos nomás están ahí y piensan que Dios va a tener algún día misericordia de ellos. Yo digo esto, el corazón se entrega
y se arrepiente uno también al mismo tiempo ahí. Por eso el arrepentimiento era necesario cuando se predicaba. Jesucristo mismo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nadie podía llegar al reino de los cielos si no se arrepentía. Entonces todas las religiones, tradiciones, todos aquellos que están afuera, si no se arrepienten, están todavía muy lejos de conocer todos estos misterios, todas estas verdades. Ahora, ya casi vamos a acabar acá. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis 19:6. Oigan bien lo que vamos a ver ahí. Amén. Apocalipsis 19:6. Vamos a ver de una vez por todas el efecto del retener. Oigan lo que se había dicho antes, o se dice en el Nuevo Testamento también, que Pablo manifestaba, anunciaba el testimonio de Dios. Era como algo para todos y sigue siendo para todos, pero es necesario que al recibirlo lo retengas. Ese es el efecto aquí. Oigan, dije Apocalipsis 19:6. ¿Qué pasó ahí? Son las alabanzas en el cielo, con gran júbilo y con gran gozo. Y dice en el 6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, dice así, ¿no? Y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Oigan bien la descripción aquí. El gozo, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Dice: porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora, acuérdese usted que nosotros somos la novia y Él es el esposo. Aquí se está viendo, se está visualizando una iglesia lista, preparada, que llegó hasta arriba y lo logró hacer. Por eso dice: y su esposa se ha preparado. Ahí no llegó a ningún lugar, sino que directamente ha sido preparada. Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Eso es una cosa, fino lino, de lino fino, limpio y resplandeciente. Y alguien podrá decir: ¿eso qué será? Bueno, aquí está la respuesta. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa es la descripción, el detalle más grande, podemos decirlo, de la iglesia del Señor. Alguien que se mueve en justicia se está moviendo en Dios. Alguien que se mueve siempre en justicia es Dios el que lo mueve. Alguien que es justo para con todos es Dios el que está con él. Por eso esa iglesia, esa esposa más bien que se ha preparado, sabía de lo que se trataba. Retuvo, aleluya, el testimonio de Jesús. Oigan, lo repito, porque el lino fino, si usted quiere saber, y siempre yo les he vestiduras blancas, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Y quiénes son los santos hoy en día? Usted y yo. No para ahí. Escuchen lo que dice aquí abajo. Dice: y el ángel me dijo, oigan bien que Juan está por allá llevado en el Espíritu en el cielo. ¿Qué le dice el ángel a Juan? Dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, escucha esto, que retienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál importante es entonces que usted, si es hijo de Dios, no nomás reciba esto, sino que lo retenga? Porque estamos viendo una visión, nos estamos transportando hasta el cielo en este momento, y estamos viendo cómo está esa iglesia allá, cómo está como dice él, la esposa preparada. ¿Cuál es el detalle de la esposa? ¿Cuál es lo que ella hizo cuando estuvo en la tierra? ¿De qué manera se guardó? ¿Y qué le dice el ángel? Porque un ángel también se somete a Dios. Pero él le dice, el detalle que le dice a Juan, no le dice: yo soy el arcángel Miguel, ¿verdad? No le dijo eso. Él le dijo, dice: no lo hagas. Dice: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Dice: adora a Dios.
Oigan bien aquí esto que les voy a enseñar. ¿Qué les mandó decir? Que adore a Dios. Ahora alguien puede decir, bueno, ¿y Jesús? Pero aquí está también. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora ya podemos entender varias cosas aquí. Una de ellas es lo que dice 1 Corintios 14:1, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Saben por qué? Porque la profecía, aquí mismo lo está diciendo, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Todos aquellos que hablamos verdad de Dios, todos aquellos que hablamos lo que el Espíritu nos pone, estamos profetizando, estamos hablando, es Dios hablando a través de nosotros, y ese es el deseo de todos nosotros que estamos aquí, es mantenernos en el Señor, como de parte de los que hablamos verdad, de parte de los que hablan profecía. ¿Cuán importante es eso? ¿Sí? Por eso no solamente dice ahí en 1 Corintios 14:1, sino en 1 Tesalonicenses 5:19 y 20, que dice, no apaguéis el espíritu primeramente. Porque hay gente, por eso les decía yo, que hay gente que oye el testimonio de Dios, pero no retiene nada. O de repente ya creyeron y se alejan, y ellos automáticamente, en su propio deseo, en su propia voluntad, apagan el espíritu de ellos. Por eso, ¿qué sigue enseguida? No menosprecies, dice el mismo Pablo, las profecías. ¿Cuáles son las profecías? Todo el libro de Dios está lleno de puras profecías. Usted no piense que el libro de Apocalipsis es el libro profético nomás. Todo desde Génesis hasta Apocalipsis, esas son las profecías. Es hablar de un redentor, es hablar de un Dios, es hablar de alguien que nos iba a llevar, nos iba a sacar, nos iba a dar las victorias, y era necesario que le escucháramos a Él. Eso es lo que nos van a decir a muchos, ¿verdad? O le podemos decir nosotros a muchos que no creen como creemos nosotros. Eso es lo que podemos ver aquí. No menosprecies las profecías. Aquí estamos viendo esa imagen, oigan bien, estamos visualizando lo que pasó, lo que va a pasar, lo que vio Juan. Él lo puso aquí, para eso lo escribió. Acuérdense que las cosas escritas están escritas para nosotros. Están escritas para nosotros, no están escritas para nadie más. Entonces ahí lo podemos ver. Pero ya para ir cerrando, para cerrar con esto, estuvimos hablando mucho, más que nadie, hoy del apóstol Pablo. Y una de las razones que el apóstol era perseguido era por algo que a cualquiera de nosotros que somos reales, ¿usted siente que es una persona real en Cristo Jesús o no? ¿Usted le cree o no? Aleluya, amén. Todos le creemos al Señor. Por ese testimonio de creerle a Él es que Pablo le pasó lo que le pasó. Miren, Hechos 26:19, con este vamos a terminar ya. Libro de los Hechos 26:19. Oigan, dice aquí en el encabezado de la Biblia, no sé si nadie usted diga igual, pero aquí dice: Pablo obedece a la visión. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí, güey? Él está dando su testimonio delante del rey Agripa, y dice, por lo cual, dice así Pablo: oh rey Agripa, le dice, no fui rebelde a la visión celestial. Ahora, usted nunca piense que si usted no tiene una visión celestial, usted va al infierno. Usted nunca piense eso. Si usted ha recibido al Señor, usted lo ha creído en su corazón y lo ha confesado con su boca, Dios lo ha recibido a usted. Si Dios le va a manifestar cosas en un futuro, usted espere. Esa es la paciencia de los santos. Pero usted nunca piense, oh, es que Pablo tuvo una visión y Pablo era el apóstol y pues así. ¿Quién no? No. Escuchen lo que dice aquí. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, dice Pablo. ¿Cuánta gente aquí en el mundo entero ha tenido visiones celestiales? Y no son ni apóstoles, no son nada, nomás son hijos de Dios y predican la verdad. Aleluya. Dice el 20, sino que anuncié, escuchen bien, el proceder de una persona que se ha sometido a Dios completamente,
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, dice, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles. Ahora, escuchen cómo empieza él también como Jesús. ¿Qué dice? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Es el problema de hoy en día, que mucha gente la invitamos, venga hermano a la iglesia, o venga amigo, venga lo que sea, y la gente no se arrepiente ni quiere arrepentirse. Entonces nosotros tenemos que hablarles desde Juan, tenemos que empezarles a hablar lo que hizo Jesús, y esa palabra a ellos les va a ir abriendo el camino y tocándoles el corazón, porque si nomás los traemos y los sentamos y nunca decimos nada, ellos se quedan y todo el tiempo van a entrar y salir igual que como vienen. Por eso Pablo, ¿qué les tenía que decir Pablo para que se arrepintiesen? Hablarles del Señor, hablarles, presentarles el Evangelio, darles el testimonio de Dios, para que ellos al oírlo lo empiecen a retener. El retener es empezar a creer, a caminar en estas verdades y ya olvidarnos de lo viejo y caminar de acuerdo a lo que Dios espera que hagamos. Por eso Pablo es muy claro, les dice a ellos, bueno, lo primero, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. De otra manera nadie puede hacer nada aquí, ¿sí? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, fue cuando lo arrestaron, ¿se acuerdan? Intentaron matarme. Por eso es que decíamos hoy que nosotros también vamos a participar de las cosas que le pasaron parecidas al Señor y a Pablo y a todos los hombres que se permanecieron en la verdad. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, oigan qué glorioso es esto. Habiendo obtenido auxilio ¿de quién? De Dios. Pablo no tuvo auxilio de su madre, de su padre, de sus hermanos, es que tenía, de los fariseos que tanto estuvo, de nadie, sino que Dios vino y le auxilió. Dios le guardó. Oigan las promesas de Dios, de un Dios vivo. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas, vuelve otra vez a las bases, que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Por eso vemos que un Pablo lo tuvo Dios, lo guardó y cumplieron todas las dos cosas, tanto Pablo como Dios en él, Jesucristo. Sí, por eso dijo, yo te voy a guardar y te voy a llevar, te voy a más a servir, te voy a usar en los gentiles. Y todos estaban de acuerdo ahí, porque ya Dios ve cosas que no vemos nosotros. ¿Sí? Entendamos eso. Una de las cosas que Pablo dice, y es lo principal del Evangelio, que el Cristo había de padecer. Dice, ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Por eso hoy en día podemos nosotros decir que es necesario que la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, que Él se ganó con su sangre, que Él la está limpiando, lavándola a través de la Escritura. ¿Cuántos de los que me están oyendo hoy, aquí en el internet, pueden decir que están recibiendo ese tipo de deseo en sus vidas de parte de Dios? ¿Cómo ellos pueden tener ese testimonio de que oyeron, o ellos en realidad están reteniendo el testimonio? ¿Qué es lo que está pasando? Por eso hoy en esta tarde mi anhelo y mi oración es que todos los que me van a oír retengan lo que es la Escritura, que empiecen a escudriñar, le pidan al Señor, obviamente después de haberse arrepentido. No haga nada ni le pida a Dios antes de no arrepentirse. Arrepiéntase y póngase a cuentas con Dios y va a ver lo que le estoy diciendo. Amén. Vamos entonces a orar, cierren sus ojos ahí donde están.